Muchachos, muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Espero que ustedes también se encuentren muy bien. Vamos a esperar, por favor, unos 5 minuticos a ver si logramos más quórum para poder dar inicio a la clase. Por favor, vayan alistando sus noticias para iniciar, como siempre, con la acostumbrada revisión de prensa.
Bueno, muy bien, entonces vamos a dar inicio. Ya tenemos quórum. Muy buenos días para quienes acaban de llegar. Vamos entonces a dar inicio a nuestra clase. Espero nuevamente, se los digo, que todos estén muy bien. Vamos a iniciar con noticias. Entonces, por favor, levanten la mano quienes trajeron noticia para hoy. Roberto, Wendy, Fabio. Perfecto. Denme un momento, por favor, entonces descargo el listado de asistencia para registrar las décimas. Listo, Roberto. Te escuchamos y buenos días. Buenos días, profe. Mi noticia se llama Una nueva forma de hacer minería, que es un proyecto que se está dando en Jericó, que es una mina que se pretende construir allá para la extracción del cobre. Entonces, la noticia plantea es que ahora la creación, o sea, la implantación de una forma de extracción o de hacer minería, pero de una manera como más responsable. O sea, y todo se enfoca a través de la transparencia. Entonces, o sea, se ha socializado el proyecto con toda la comunidad para que sepan la tecnología que se va a usar, los beneficios que va a traer y todo, o sea, todo lo que conlleva la implantación del proyecto en la zona para que la gente no, o sea, no haya nada oculto y sepa cómo se va a tratar todo. Entonces, aparte ahí se hace como una encuesta a nivel municipal y otras regiones aledañas de lo que piensan sobre eso. Entonces, como se está mostrando exactamente con cifras, todo lo que cómo se va a realizar el proyecto, la gente ha pasado como de una parte negativa hacia la minería a tener o sea, un buen pensamiento sobre ella. Entonces, aparte que por medios de otras fundaciones internacionales se va a hacer una inversión social y económica a medida de que se construya con un cierto presupuesto, y cuando ya se vaya a desarrollar y se mantenga se haya, o sea, se den los años de explotación, se va a hacer otra inversión aparte. Sí, de eso se trata básicamente la noticia. Roberto, ¿y tenemos algún detalle sobre cómo sería esa nueva minería? Pues como los detalles del cómo. O sea, ellos se basan en su transparencia, digamos, se hacen mesas de diálogo, de socialización, para que la gente participe y sepa, o sea, sepa digamos, cada proceso de cómo se va a desarrollar la extracción. Aparte de que, o sea, por región se va a hacer una contratación de mucho personal de la zona. Entonces, más que todo es que se dejó abierto el proyecto, o sea, todo lo que es la parte económica, no, o sea, no de ganancias, sino el desarrollo, más que todo la tecnología que se va a implementar, cómo se va a hacer la extracción, se dejó al conocimiento de toda la población. Entonces es más que todo generalizar, o sea, generar una transparencia del proyecto a la sociedad, a la comunidad. Entonces también se da como que se desarrolla en parte económica de que va a dar, o sea, es una zona en la que como muchas zonas en Colombia existe droga, entonces la gente ya como que piensa en que mucha gente que por ocio o algo así está metida en eso,
va a tener otra oportunidad de trabajo, o sea, porque esas son, o sea, en la zona se va a desarrollar mucha parte, digamos, de comercio, de parte de capacitación de personal y todo eso, entonces va a generar un desarrollo grande en la zona. Sí, señora. Muchas gracias, Roberto. Bueno, Mm, es que yo creo que la pregunta de fondo que uno debe hacerse como Estado y como sociedad es indagar las causas por las cuales en el país hay tanta minería ilegal. Debe ser que hay algo que no se está facilitando. Y a mí me parece fundamental uno trabajar sobre esas causas que están originando la minería ilegal. Y pues por supuesto aplaudir estas iniciativas que conllevan a la transparencia, que conllevan a incrementar mucho más pues, en los motores productivos de la sociedad bajo toda la normatividad vigente que permita que estos modos de producción vayan acordes con el medio ambiente. Gracias, Roberto, por la noticia. Vamos con Fabio Alejandro. Hola, buenos días. Buenos días, Fabio. Profe, yo seleccioné una noticia de El Confidencial y, y pues dice así, es del 12 de septiembre del 2020. Arqueólogos egipcios han descubierto al menos 13 sarcófagos de madera de 2500 años de antigüedad en la necrópolis del desierto del Sahara, en Egipto. Lo más destacado es que se encuentran en perfectas condiciones y todavía están sellados. Según el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, los ataúdes se encontraron en un pozo de 11 metros bajo tierra, apilados unos sobre otros. En esas mismas fosas funerarias, en esa misma fosa funeraria se, se han encontrado otros 3 nichos sellados, por lo que no se descarta que se encuentren nuevos ataúdes. Su estado de conservación es tan bueno que algunos de los colores con los que fue decorada la madera aún están intactos. Un análisis inicial ha encontrado que los ataúdes probablemente permanecen sellados desde que fueron enterrados. Se cree que Sahara sirvió como una necrópolis de Memphis, que antiguamente fue la capital del antiguo Egipto, durante, 3000 años, durante unos 3000 años. Los egipcios enterraron allí sus muertos y de esa manera se han convertido en un lugar de mucho interés arqueológico. Los nombres y identidades de las personas enterradas en los sarcófagos aún no han sido descubiertos, pero como el trabajo de excavación en el sitio continúa, se espera que esta información se descubra pronto, así como el número total de ataúdes enterrados en el pozo. Según publica Science Alert, se sospecha que las personas enterradas son principalmente de la nobleza y del alto rango y funcionarios, con sus ajuares, sus animales momificados y sus tumbas ricamente decoradas. No obstante, anteriores excavaciones también han descubierto entierros a personas más sencillas. Pues bueno, yo escogí esta noticia, pues tenía otra por decir, pero pues esta es la que más me ha gustado, ya que pues soy estudiante de arquitectura y pues realmente el tema de la arqueología me llama mucho la atención, puesto que es algo importante la historia y la forma en la que vivían, eh, digamos, este tipo de civilizaciones que realmente mostraban unos avances en varios aspectos para ese, para ese tiempo o para ese periodo de la humanidad. Entonces, pues quería resaltarlo. Muchas gracias, Fabio. Tienes toda la razón.
la arqueología da cuenta sobre la historia cultural de los pueblos. Y eso en últimas permite entender cómo los pueblos comprendían el mundo, qué era más importante para esas civilizaciones en ese momento. Chévere, muchas gracias Fabio, muy bien. Vale, profe. Vamos con Wendy. Hola Wendy. Buenos días, profe. Bueno, la noticia se llama Banco de Bogotá comenzó a recibir postulación a subsidios Novis. Es del Tiempo. Y dice, el Banco de Bogotá anunció que desde el viernes pasado, 18 de septiembre, las personas interesadas pueden postularse para ser beneficiarios del subsidio para la compra de vivienda diferente a proyectos de interés social Novis, realizando la solicitud formal ante el banco para acceder a ese programa. El Banco de Bogotá en el Banco de Bogotá en el 2019 impulsamos con gran éxito la vivienda de interés social bajo los lineamientos del programa Mi Casa Ya. Y hoy es para nosotros un orgullo ser el primer banco del país en apoyar la compra de la vivienda Novis con el subsidio que otorga el gobierno nacional a los colombianos, indicó Julio Rojas Sarmiento, vicepresidente ejecutivo de la entidad. Para ello, la entidad facilita el acceso a productos financieros por medio de la plataforma digital y de esta manera una persona que requiera un crédito para financiar su vivienda lo puede hacer de manera ágil, fácil y segura ingresando desde cualquier dispositivo a la página web viviendadigitalbancodebogotá.com. En 5 minutos podrá solicitar un crédito de vivienda y conseguir la carta de aprobación, dijo Rojas Sarmiento. Además, como respuesta a su proceso de transformación digital, el Banco de Bogotá habilitó el acceso a productos de vivienda a través de la plataforma Vivienda Digital. Una vez la persona interesada ingrese desde cualquier dispositivo, podrá acceder al portafolio de vivienda en solo 3 plazos, con preaprobación en pocos minutos y aprobación en 48 horas. En el portal es posible solicitar créditos para la vivienda nueva o usada, crédito de remodelación y compra de cartera hipotecaria. El 55% de los créditos aprobados por el Banco de Bogotá en el 2020 han sido tramitados por vía digital. Yo escogí esta noticia porque me parece muy importante que los jóvenes como que nos informemos de cómo acceder a una vivienda propia. Y puede que de cierta modo estos subsidios a vivienda Novi sean pues una oportunidad para nosotros. Y ya termino ahí, profe. Ay, muy buena noticia, Wendy. Yo no sabía tampoco. Hay que entonces revisar los requisitos a ver cómo se aplica para ese subsidio. Porque de verdad que la idea siempre es pues tratar de construir algo para uno, ¿no? Sí, señora. Pues dice que el único requisito para acceder al subsidio es no haber recibido subsidio familiar de vivienda por parte del gobierno y las cajas de compensación familiar, ni ninguna cobertura de tasa de interés. De resto, no hay restricciones de ingreso para aplicar al programa. Me imagino que pues se tendrá que cumplir con algunos requisitos sobre estrato, sobre nivel socioeconómico. Estaría revisando más a profundidad ya como los requisitos puntuales, ¿no? Algún Sí, nivel de señora. ingreso, o si es desempleado, bueno, no sé. Gracias, Pues, Wendy. bueno, profe. Gracias, muy bien, muy bien, chévere. Bueno, yo también les tengo una noticia y no es por dañarles el rato ni por ser aguafiesta, pero la verdad es que a mí me parece importante que podamos ver qué es lo que está pasando en otras latitudes con este tema del COVID-19, porque uno no está ajeno a que también suceda en nuestro país. Y por ende, hacia lo que voy es a dejar un mensaje muy de reflexión de que si bien volvimos a la normalidad en el país, no nos podemos relajar con el virus, porque por relajarse uno es que pasa lo que pasa. Mire lo que sucedió en Madrid, España, donde hay un rebrote brutal. Dice, la crisis del coronavirus, COVID en los colegios de Madrid, COVID en los colegios de Madrid. Los sindicatos alertan de que las cifras reales hasta triplican las oficiales. En las escuelas hay una verdadera emergencia sanitaria, denuncia CCO.
mientras una plataforma de padres elabora una lista de aulas cerradas ante la ausencia de datos oficiales. ¿Cuántas aulas hay cerradas por cuarentena en Madrid? ¿Es alta o baja la incidencia del virus a 13 días del inicio de la vuelta al cole? ¿En qué zonas hay más casos? ¿Estará libre de COVID mi centro? Estas preguntas que muchos padres se hacen cada mañana al llevar a sus hijos al colegio con el corazón en un puño no tienen respuesta oficial. Después de que el 10 de septiembre se produjera el primer cierre de un aula en la región con más contagios del país, el único dato oficial, 178 aulas confinadas, lo dio el viceconsejero de Sanidad y Plan COVID, Antonio Zapatero, hace una semana. Zapatero, que destacó que apenas supone un 0,5% del total de 35.000 aulas, añadió que había un solo brote, es decir, 3 o más casos vinculados entre sí. En este caso, 5 niños en un grupo estable de convivencia en una escuela infantil de Madrid capital. Abro comillas. Más brotes de momento no hay. No disponemos de la cifra de aulas actualizada y no se ha producido el cierre de ningún colegio. Responde a este periódico un portavoz de Sanidad que deja en el aire la pregunta si ha mejorado la respuesta de salud pública tras las denuncias de padres y profesores. Educación, por su parte, sigue sin tener nada que decir. Cualquier pregunta sobre la COVID en los centros recibe la misma respuesta. Son datos de salud pública. Ante esta falta de transparencia, unos padres, agrupados desde julio en la plataforma Derecho a la Enseñanza sin Riesgo en Pandemia, en demanda de mayores medidas de seguridad y de poder elegir una educación a distancia mientras dure la pandemia, están recopilando datos gracias a los avisos de familias y profesores en las redes sociales con el hashtag #contagio. Lo empezamos a hacer desde el primer día porque desde el primer día hay casos. Queremos que los padres sean conscientes de que hay muchos más casos de los que les dicen, que no es cierto que la escuela sea segura. Es todo una sin razón y un sinsentido. Cierro comillas. Cuenta Paloma, una de las fundadoras de la plataforma, que prefiere no dar su apellido. En un Excel que actualizan cada noche, cuando sus obligaciones y sus hijos los dejan, llevan identificados hasta este martes los nombres y localidades de 189 colegios públicos, concertados y privados en las que hay algún aula clausurada. Abro comillas. Y no estamos investigando, no somos detectives, son casos que nos llegan y que comprobamos. Cierro comillas. Entre ellos, hay 17 centros con 2 aulas en cuarentena, 6 con 3, 1 con 4, 2 con 5 y hasta 1 con 6. En total, 234 aulas, 56 más que el balance de sanidad. Se encuentran en 36 municipios y el más afectado es Madrid, con 73 centros con COVID, seguido de Fuenlabrada con 16, uno menos en Torrejón. ¿Hay más de un caso por cole? ¿Hay más brotes? Es difícil de saber. A los padres les cierran la clase, les mandan una circular y no les dicen más. Si no se conocen entre ellos o hablan en un chat, que este año sin reuniones presenciales de inicio de curso han sido difíciles de hacer, no saben la evolución, si son 3 o 2 o 1 los niños contagiados, se lamenta Paloma. Los sindicatos confirman que los datos oficiales se quedan cortísimos. UGT Madrid tiene una lista, más de 300 colegios con positivos, algunos de ellos con varios positivos y con hasta 3 y hasta 5 aulas cerradas. Cuando nuestros delegados visitan un centro y hay positivos, nos lo comunican, explica Teresa Juzgado, responsable de educación del sindicato, que denuncia una maniobra consciente de ocultamiento del impacto de la COVID en las aulas, así como la inoperancia de salud pública. Ya no es que haya algunos colegios que esperan hasta 4 días la respuesta como ocurría la semana pasada.
es que tardan una media de 5 días en darla. No tienen interés en publicar datos, posiblemente para no crear alarma y para no mostrar su incompetencia en la gestión de la pandemia respecto a los centros educativos, opina. Por su parte, Isabel Galvin, secretaria de Educación del CCO Madrid, calcula que las cifras reales son el triple de las que se admiten oficialmente. A este sindicato le están llegando colegios con 3, con 5 y hasta con 7 clases en cuarentena, con brotes no comunicados y con cientos de PCR pendientes a los que Salud Pública no contesta. No dan los datos porque no quieren admitir lo que está ocurriendo ni que están desbordados. Asegura para denunciar que Salud Pública ha abandonado los colegios a su suerte. Uno de los motivos por los cuales han llamado a la huelga el sector este martes y mañana miércoles. No hay teléfonos que respondan ni capacidad de hacer PCR a la avalancha de casos. Sentencia para coincidir con juzgado en que el peso de las decisiones sanitarias está recayendo en las espaldas de los directores. La situación es muy angustiosa, porque la falta de respuesta de Salud Pública deja a los directores sin saber qué hacer. El descontrol es impresionante. Atención primaria, que es quien diagnostica al alumno o el profesor el positivo, está recomendando cerrar clases ante un caso, pero Salud Pública les dice que hasta que no haya 3 positivos no se cierra. Al final, ante la alarma que se genera, hay coordinadores COVID que optan por cerrar, explica. ¿Y por qué no se ha cerrado ningún colegio entero? Juzgado apunta que el protocolo está específicamente diseñado para no hacerlo. Es escandaloso. El documento no determina cuántos casos o aulas tienen que cerrarse antes de que lo haga todo el colegio. Solo cita la necesidad de que haya un cierto grado de transmisión entre distintos grupos para clausurar líneas completas, ciclos o etapas educativas. Solo cuando produzca una transmisión no controlada con un número mayor de lo esperado, se valora en última instancia el cierre temporal del centro educativo. No cierran colegios porque no quieren asumir el coste político. No quieren admitir que están cumpliendo ni su protocolo ni la promesa de Ayuso de hacer PCR a todos los niños. Asegura Galvin, que recuerda que lo grave es que hay vidas en peligro. En las escuelas hay una situación de verdadera emergencia sanitaria. DERPA no destaca ningún caso concreto porque todos son llamativos. Todos los días nos cuentan cosas surrealistas, sobre todo que se considera contacto estrecho y que no. Para la misma situación, por ejemplo, un niño positivo y sus padres o sus profesores, un coordinador COVID y un inspector dicen una cosa y otros otra. A unos les hacen PCR, a otros no. Unos siguen trabajando, a otros los asilan también. Se echa las manos a la cabeza Paloma. Abro comillas. La situación es de auténtico caos en la administración. Los coordinadores COVID no saben qué hacer. Resume esta madre de Madrid que decidió no llevar a sus hijos de infantil al colegio. DERPA está organizada por provincias. En Madrid, su grupo de trabajo lo forman 15 padres y madres, muchos de ellos abogados, médicos, enfermeros, expertos en prevención y en riesgos laborales. Esta plataforma elaboró su propio protocolo de seguridad que envía a los centros porque, abro comillas, el del ministerio y de la consejería no valen para nada, cierro comillas. Recomiendan ventilación, instalar filtros portátiles EPA en las aulas, mascarillas incluso para infantil, más limpieza y una mayor bajada de ratios. Tienen más de 40.000 miembros de toda España. La gran mayoría, asegura Paloma, no están llevando a sus hijos al colegio. De momento, no tienen aperturas de expedientes por absentismo ni de multas o amenazas de expulsión. Preguntada sobre si el ausentismo ha crecido este curso, la Consejería de Educación responde que no tiene datos. Son los ayuntamientos los que tienen una comisión de ausentismo, añade un portavoz. Entonces, pues para que seamos conscientes de que no estamos exentos a un rebrote si efectivamente no evitamos las aglomeraciones y si no usamos pues el tapabocas. Afortunadamente pues en el país no se ha autorizado todavía a volver a la presencialidad en el caso de la educación, porque pues eso sería
una decisión muy irresponsable. Imagínense nosotros, aquí somos 28, si no somos más, en un salón de clases, y pues no es que tengamos salones con unos espacios muy agrandados para poder estar tranquilos. Pero no nos podemos relajar. Ese es el llamado. Ya vimos que el COVID sí es una realidad, es una amenaza latente en todos los países, y países con unos niveles económicos más desarrollados, como por ejemplo el caso de España, y mire cómo están. Muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar con la clase. Hace 8 días habíamos revisado un poco cómo se había gestado toda esta violencia de mediados del siglo después del Bogotazo, y habíamos alcanzado a revisar la aparición del narcotráfico. Perdón, un momento, la aparición del narcotráfico, y habíamos quedado hasta ahí. Entonces, ahora vamos a entrar a revisar la aparición del paramilitarismo. Permítanme, por favor, ya comparto las diapositivas. Por favor, muchachos, me confirman si están viendo las diapositivas. Profe, todavía no está cargando. No, doctora, la pantalla aparece negra y dice Diana María Angulo. Ah, sí, ya. Ahora sí, paramilitarismo, doctora. Las diapositivas. Sí, de paramilitarismo, doctora. Ah, bueno, perfecto. Es que a veces no sé qué pasa con la conexión que falla. Pero bueno, muy bien, entonces, permítanme. Perfecto, sí, muy bien. Entonces ya aparece. Bueno, entonces aparece el paramilitarismo. El paramilitarismo, pues, tiene, digamos que varias etapas en su creación, o tiene varios momentos. Básicamente, hay que decir pues que la historia del paramilitarismo en Colombia ha estado vinculado a un conjunto de fenómenos, desafortunadamente, de carácter político, económico y social del país. El paramilitarismo tuvo, en primer lugar, origen. Bueno, muchos dicen que el paramilitarismo nació en el gobierno de Guillermo León Valencia, cuando, ustedes recordarán, hablamos sobre los pájaros, que fueron esos ciudadanos conservadores, campesinos y ciudadanos del común conservadores, que se armaron precisamente para hacer toda la ofensiva contra los grupos guerrilleros de la época, contra las FARC, el ELN, algunas guerrillas liberales. Posteriormente,
Posteriormente se da el paramilitarismo en los ejércitos privados de los carteles de la droga. Básicamente ese es el segundo momento. El paramilitarismo hace una presencia en asocio con los carteles de la droga en los años 80, cuando las organizaciones mafiosas crean esos ejércitos privados para controlar las zonas de producción y la salida de los cargamentos de la droga. Recordemos que en este momento también ellos empiezan a cometer una serie de asesinatos selectivos y masacres con el fin de disputar los territorios que estaban controlados por las guerrillas, lo que ocasionó en ese momento como más de 8 millones de personas, y en total, pues en toda la historia del paramilitarismo, 8 millones de personas desplazadas por este tipo de violencia. En el gobierno de Belisario Betancur, cuando Belisario a principios de los años 80, cuando Belisario Betancur en su gobierno hace una negociación de paz, o intenta hacer esa negociación de paz con el M-19, paralelamente se habían fundado nuevas estructuras contrainsurgentes que se expandieron por todo el territorio y básicamente se aliaron con los carteles de Medellín y de Cali y crearon el grupo MAS, Muerte a Secuestradores, con el ánimo precisamente de protegerse de los secuestros extorsivos de la guerrilla y específicamente del M-19. Paralelamente, en el Magdalena Medio, varios comerciantes también y ganaderos empezaron a organizar las llamadas autodefensas con la ayuda del Ejército Nacional y también pues empezaron toda una labor de exterminio, si se puede decir, de aquellos que eran considerados auxiliares de la guerrilla. Luego viene un tercer momento donde se consolida, digamos, o aparecen otros actores apoyando el paramilitarismo, y en este caso pues son los agroindustriales y los ganaderos, quienes consideran que el Estado no les brinda la suficiente protección, y es entonces cuando deciden conformar, y eso fue más o menos en los años 90, cuando deciden contratar estos ejércitos privados para impedir que los amenazaran, que los boletearan, que los extorsionaran, que los secuestrara la guerrilla, principalmente las FARC. Lo que derivó, por supuesto, en miles de campesinos asesinados, porque allí tal vez se recrudeció mucho más el estigma de los auxiliadores y simpatizantes de la guerrilla o de las guerrillas. Y es así como en estos años mueren líderes sindicales, presidentes de juntas de acción comunal, candidatos presidenciales, congresistas, periodistas, jóvenes, defensores de derechos humanos, algunos sacerdotes, algunos investigadores sociales, porque sobre ellos cargaba ese estigma de ser auxiliadores de la guerrilla. Entonces, en ese momento también prácticamente ser de izquierda era un peligro, era un estigma para estas organizaciones paramilitares que estaban financiadas pues no solamente por el narcotráfico, sino también por algunas transnacionales, por algunos ganaderos y por algunos hacendados. De tal manera que en los años 80, en los años 80 surgen las Autodefensas Unidas de Colombia. En el 94 se transforman a Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y en el 97 en Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Qué pasó? Ellos empiezan con la plata del narcotráfico a filtrar las estructuras políticas del país.
¿Por qué? Porque ellos necesitaban básicamente que la ley los favoreciera en cuanto a legalizar todo ese despojo de tierras que habían hecho con los campesinos, esos desplazamientos masivos que, como les dije en un principio, estaban por el orden de 8 millones de campesinos y de personas desplazadas, lo que originó es que ellos se apropiaran de esas tierras que estaban pues legítimamente poseídas por ellos, bien fuese porque vivían los campesinos hace muchísimo tiempo allá y ya había pasado el tiempo los años de prescripción, o porque tenían la titulación de los mismos. Los paramilitares empiezan entonces a apropiarse de estos territorios de los cuales son despojados los campesinos, y necesitaban, por supuesto, tratar de legalizar la propiedad sobre esos territorios, y es ahí cuando la piensan y deciden infiltrar varias estructuras políticas, a tal punto que les fue tan bien que se decía que el Congreso de la República, el 10% del Senado, eran de estructuras paramilitares. Aquí quiero que por favor veamos un video muy explicativo sobre cómo fue el surgimiento y la consolidación del paramilitarismo en el país. Entonces, permítanme, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy amables por seguirnos acompañando en este canal de YouTube Ariel Explica. En el último programa hablamos sobre las FARC, su historia, su evolución, transformación y cómo llegamos al proceso de paz. Esta vez vamos a hablar sobre paramilitarismo, pero es una historia muy compleja. Por un lado, no hubo un solo grupo paramilitar. En los años 90, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató más de 100 grupos paramilitares. Dos, porque el paramilitarismo en Colombia no fue como el modelo de terrorismo de Estado de la dictadura argentina, tampoco como las patrullas de autodefensa civil guatemaltecas o las rondas campesinas peruanas. Este fue un modelo de paramilitarismo que tenía mucha relación con el Estado, pero era independiente económicamente. De hecho, no era el Estado el que le pagaba a los paramilitares, sino los paramilitares tenían doble nómina, y eso marca sustanciales diferencias en la forma de comportamiento. Lo tercero, porque su violencia, como lo ha dicho el Centro Nacional de Memoria Histórica, es increíble. Empalamientos, descuartizamientos de personas, desplazamientos masivos. Hubo un momento en Barrancabermeja donde los negocios más prósperos eran vender motosierras y vender ataúdes, y eso marcó sustancialmente el mapa político, el mapa de la productividad y el mapa geográfico
en Colombia. Y lo último, claro, la parapolítica. Aquí tuvieron que ver mucho los políticos. Mientras con las FARC era asesinar políticos y secuestrarlos, aquí era apoyarlos. Acompáñenme a ver estas 4 explicaciones. Hoy vamos a hablar sobre paramilitarismo y vamos a hacer 4 grandes explicaciones. Primera, los orígenes. Haciendo una abstracción muy grande, se puede decir que el paramilitarismo en Colombia tuvo 4 grandes orígenes. El primero se dio bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, el abuelo de la hoy senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia. En ese gobierno se dijo que era legal crear estructuras paramilitares y básicamente las fuerzas militares preparaban ejércitos privados a los grandes ganaderos. La disculpa era sobre todo proteger a los ganaderos del robo de ganado o el abigeato. Eso se da en los años 60, 70, hasta la primera parte de los 80. En los 80 se da el segundo origen, y es que las guerrillas comienzan a tener el secuestro como una práctica sistemática para recaudar fondos. Y en ese momento surgían unos nuevos ricos. Esos nuevos ricos eran narcos. Entonces se secuestra a la hermana de los Ochoa, miembros del cartel de Medellín. Y en ese momento Pablo Escobar decide crear una estructura paramilitar para combatir a las guerrillas que estaban secuestrando. Y se crea el MAS, o Muerte a Secuestradores. Para primera parte de los 80, ya el paramilitarismo tenía el apoyo de las fuerzas militares, de los ganaderos y de los narcos. El tercer origen se da con la elección popular de alcaldes y gobernadores entre 1986, 1987, 1988. Hasta ese momento, los alcaldes y gobernadores por los cuales ustedes votan no se elegían popularmente. Los escogía el gobierno, el presidente y el gobierno, el partido que ganaba la presidencia, y lo repartía en una estrategia de unos a los conservadores, otros a los liberales. Cuando se da la elección de alcaldes por elección popular de alcaldes y gobernadores, entonces lo que hace la clase política es que ve un riesgo. Dicen, vamos a perder el poder, nosotros que siempre hemos mandado, nos van a quitar las alcaldías y las gobernaciones. Entonces los políticos buscan a los narcos y buscan a los paras para matar a la competencia política. Eso se conoció como la estrategia de la guerra sucia, y una operación donde participaron agentes estatales, narcos y paramilitares, que se llama el Baile Rojo. Más de 4.000 miembros de la UP fueron masacrados, pero no solo la UP, muchos otros. Para finales de los 80, entonces los paras ya tenían el ejército, tenían los ganaderos, tenían los narcos y tenían la clase política. El cuarto momento de los paramilitares, pues obviamente es todo el contexto de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo. En ese momento, el DAS, por ejemplo, pasaba listados a los paramilitares para asesinar líderes sindicales o para asesinar políticos de oposición. De hecho, José Miguel Narváez, que termina siendo contratado por Fedegan en la administración de José Félix Laforí, el esposo de la hoy senadora María Fernanda Cabal, lo tuvo de asesor, fue uno de los determinadores del homicidio de Jaime Garzón. Desde ese momento era asesor de los grupos paramilitares. También en ese momento estaba toda la lógica de los contratistas y mercenarios. Jair Klein estaba trabajando para los grupos paramilitares, y existía toda la lógica de limitar todo lo que fuera oposición, porque eso era comunismo y era de izquierda. Así, para 1997, el paramilitarismo tenía el apoyo de parte de las fuerzas militares, los ganaderos, sectores políticos, élites políticas locales y regionales y narcotraficantes. Así Carlos Castaño crea en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia. De hecho, Castaño era miembro del cartel de Medellín, pero terminó trabajando para el DAS y para los Pepes, o perseguidos por Escobar, bajo el alias o el seudónimo de Alecos. Una vez cae Escobar, el Estado prácticamente legaliza todos los ejércitos de los Pepes, luego pasan a llamarse las famosas Convivir, y una vez se ilegalizan las Convivir, entre el año 96 y 97, casi unos días después, se crean estas Autodefensas Unidas de Colombia. Y en ese momento se lanza la primera gran ofensiva paramilitar.
Precisamente, y esta es la segunda explicación, grupos paramilitares hay desde los años 60, como les dije en la introducción, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificó más de 100. Pero su principal ofensiva y su articulación en una federación se dio en 1997 con el mando de Carlos Castaño y con las Autodefensas Unidas de Colombia. En ese momento lanzan una ofensiva por todo el país. Y eso es lo que muchos llaman que fue la verdadera guerra en Colombia. Más de 8 millones de desplazados, personas que les quitaban las cabezas, los descuartizaban, empalamientos, fue toda esa ofensiva. Y aquí hubo 3 características. 1, el campo arrasado. Los paramilitares llegaban y quemaban casas, como esta noticia del Tiempo, para el caso de Ituango, quemaron 100 casas. Y decía uno de los hermanos Castaño, Fidel, nosotros llegamos y arrasamos con todo. Los que se van es porque tienen que ver y los que se quedan tienen que trabajar con nosotros. 2, unos temas que llamaban homicidios ejemplarizantes. Cortaban cabezas, violaban mujeres, como les decía también en la introducción, en Barranca Bermeja, donde operaba el bloque Central Bolívar, uno de los negocios más rentables era vender motosierras. En Putumayo había un comandante paramilitar que le decían el alias de motosierra. Y ese tipo de violencia indiscriminada contra la población pues causaba adhesión. Nadie podía protestar o decir algo porque inmediatamente le cortaban la cabeza o lo desmembraban. Y lo tercero muy importante es que eso causó una homogenización política. Es decir, los paramilitares con toda esa cantidad de desplazamiento podían direccionar esta población para que votara por X o por Y candidato. Ese es el origen de lo que se entiende como parapolítica, la captura de la representación política de los cuerpos uninominales y plurinominales en el Estado colombiano. Tercera explicación, ¿se acuerdan que en el programa pasado hablamos de las FARC y el tema de la FARC política? La FARC política era secuestrar, asesinar y obligar a renunciar candidatos. Hubo algunos casos de apoyos, pero en general era sabotear. Y la vez pasada lo vimos esa explicación. La parapolítica era diferente, no se trataba ni de secuestrar ni de asesinar, sino de apoyar candidatos. Entonces, cuando los paramilitares tenían todo ese capital social, habían hecho toda la homogenización política, muchos de ellos deciden pactar con los políticos. Se da el famoso Pacto de Ralito. Y más de 60 congresistas de la bancada del gobierno en ese momento, de Álvaro Uribe Vélez, están hoy presos por relaciones con paramilitares y ya han sido juzgados. De hecho, ya muchos están libres y tienen a sus hijos lanzados en ese momento siendo congresistas, alcaldes y gobernadores. La parapolítica entonces fue un fenómeno en el que los paramilitares negocian con los políticos. Y era tanta la desconfianza de los paramilitares frente a los políticos que los obligaron a firmar pactos como Chibolo y Ralito. Los jefes paramilitares entonces dividían el territorio. El mejor ejemplo de esto fue Jorge 40, comandante del Bloque Norte, departamento del Cesar, que lo llamó distritos electorales. La zona del norte se le asignaba a un candidato, la zona del centro a otro candidato y la zona del sur a otro candidato. Ustedes aquí van a ver los ejemplos de Díez Malof o de Eleonora Pineda. Eran personas que en un municipio compitiendo contra centenares de candidatos a Senado lograban sacar el 80 o 90% de los votos. La pregunta aquí es, ¿para qué? ¿Para qué el paramilitarismo eligió más del 30% del Congreso? ¿Para ganar plata? Pues con un viaje de coca recogían mucho más de lo de un sueldo de un senador. De hecho, muchos paramilitares parapolíticos votaban de diferente forma las leyes. Pero solo hubo un tipo de ley, donde todos los parapolíticos desobedecían sus partidos y votaban como bancada de la parapolítica. Ni siquiera fue la reelección de Uribe, aunque muchos de ellos la votaron, pero algunos no. Las únicas leyes que ellos votaron como bancada son las leyes de tierra, la ley de saneamiento de la propiedad, lo que reglamentaba las zonas y reservas forestales. Para ellos necesitaban legalizar todo el despojo de tierras, porque el paramilitarismo, con todos esos desplazamientos que hablamos en la segunda explicación y esa homogenización política, pues le quitó a los campesinos cerca de 6 millones de hectáreas. Miren estos datos de sentencias judiciales, no son estudios, son las sentencias que sacan los jueces. El paramilitarismo es responsable de más del 50% del despojo de tierra y la mayoría de ese despojo son a pequeños propietarios, no a los grandes terratenientes.
Por alguna razón, los testaferros de los paramilitares le terminaron cediendo o vendiendo a políticos y empresarios que hoy tienen toda esa tierra despojada. Ellos se hacen llamar terceros de buena fe, es decir, que adquirieron la tierra, pero que no sabían que todo eso estaba manchado de sangre. Y ellos por eso no quieren el proceso de paz y no quieren la justicia transicional, porque les va a tocar devolver todo lo que se robaron. También por eso, la hoy senadora María Fernanda Cabal, que viene del gremio de los ganaderos, está promoviendo un proyecto de ley para legalizar todo ese despojo. El paramilitarismo, por tanto, cambió el mapa político porque desplazó mucha gente que después no pudo votar. Cambió el mapa de la productividad, sembraron palma y en general agroindustria. Y cambió el mapa de la propiedad, sobre todo en la costa atlántica, en el Urabá, en el Magdalena Medio. Miles de campesinos lo perdieron todo. Cuarta explicación. Como les dije en la introducción, Colombia, en su conflicto armado, creó una economía de guerra que hacía que los actores pudieran vivir sin la necesidad de financiamiento de potencias extranjeras o del Estado. El paramilitarismo entonces creó esa economía de guerra y no necesitaba que el Estado lo financiara. Tenían mucha relación, pero no dependía de las armas del Estado ni de los sueldos del Estado. Esto les dio mucha autonomía. Cuando las élites políticas ya habían robado toda la tierra que podían, habían asesinado toda la oposición, todo lo que les conté en las anteriores explicaciones, las élites políticas dijeron, ya no nos sirven, váyanse, ya hicieron el trabajo sucio, se tienen que ir. Y los paramilitares dijeron, un momentico, nosotros les ayudamos a ustedes, pero también queremos quedar con algo. Y entonces nacen las famosas BACRIM, hoy llamado Grupos Armados Organizados. Cuando se da la desmovilización paramilitar, cerca del 22% de los paramilitares reinciden. Comparemos, con las FARC la reincidencia llega al 14%, que está en estándares internacionales. Aquí fue el 22%. Pero incluso ese no era el problema. El problema era que cerca del 80% de los mandos medios reincidieron. Pirata, Cuchillo, Sebastián, Valenciano, todos ellos, Don Mario, todos ellos se habían desmovilizado y luego se rearmaron. De ahí nacen una serie de grupos y denominaciones, inicialmente en 2006, 2007, 2008, fueron más de 100, y luego se fueron reduciendo porque entre ellos se iban cooptando, y es lo que ustedes hoy escuchan como Clan del Golfo o el Clan Úsuga o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es lo que ustedes escuchan como Caparrapos, es lo que ustedes escuchan como Organización Nueva Generación o como los Pachenca, vienen de toda esa desmovilización paramilitar. ¿Qué son ellos? Ellos son mercenarios. Si usted que me está viendo tiene plata para contratarlos, para matar a alguien, los puede contratar, yo los puedo contratar, ellos se venden al mejor postor. Muchas de estas pequeñas estructuras mercenarias son las que matan líderes sociales, pero no por un tema ideológico, sino porque hay alguien detrás pagándole. Esa es la herencia de esta guerra, que hasta la vida de una persona vale 500.000 pesos de un líder social, porque hay un montón de mercado negro de mercenarios que trabajan al mejor postor. Son como guardias pretorianas, como ejércitos privados. Yo sé que usted no me va a creer todo esto que le estoy contando. Le pido el favor que lea el informe del Centro de Memoria Histórica Basta Ya, que vea los libros que nosotros hemos escrito en la Fundación Paz y Reconciliación, que googlee, que miren las noticias, que haga un estudio y se dará cuenta que hay una relación perfecta entre clase política, paramilitarismo y violencia política, porque aquí en este país el que piensa diferente lo pueden matar. Bueno, entonces, a causa de todo esto que ha venido viviendo el país, es que se decide convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en el año 91, una asamblea que tuvo participación de 10 partidos y de varios movimientos políticos. ¿Qué partidos? El Partido Liberal, encabezado por Horacio Serpa, el Movimiento de Salvación Nacional, encabezado por Álvaro Gómez Hurtado, el M-19, ya desmovilizado, encabezado por Antonio Navarro Wolf, movimientos de todas clases, los indígenas tuvieron curul, los cristianos tuvieron curul, los jóvenes también tuvieron curules ahí,
muchas organizaciones que integran la Asamblea Nacional Constituyente con un solo propósito, y es lograr consolidar una constitución que reemplazara la del 86, y esa fue la Constitución Política del 91. Una constitución donde ya se proclama nombre del pueblo, reconociendo entonces que el pueblo es soberano para darse sus propias leyes, para darse sus propias organizaciones, sus propias autoridades, y no en Dios. Y eso también tiene otra explicación, y es que ya con la Constitución del 91 se reconoce, por supuesto, la libertad de cultos, se reconoce la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, se profundiza la democracia en el país, se empieza a hablar entonces de un Estado social de derecho y no solo de un Estado de derecho, poniendo en el centro del Estado a los menos favorecidos de la sociedad. Por eso el término social, para que sea un Estado enfocado precisamente en esa intervención social, un Estado intervencionista que logre, por supuesto, más oportunidades para tratar de equiparar la sociedad y, por supuesto, regido por las leyes. Se profundiza la democracia en el sentido de que aparecen una serie de mecanismos de participación ciudadana. Es decir, si bien había una democracia representativa, que pues la evidencia de eso es precisamente la Asamblea Nacional Constituyente, también se establece una democracia participativa, donde no solamente yo puedo elegir, sino que puedo ser elegido, donde yo puedo participar con los distintos mecanismos de participación que me da la Constitución política. De ahí que efectivamente tengamos mecanismos como la acción popular, el referéndum, el plebiscito, los cabildos abiertos, bueno, toda la consulta popular, etcétera, etcétera. La tutela también se convierte, pues años después, en un mecanismo sobre todo de garantía de derechos humanos. Y entonces no solamente pues se generan estos nuevos mecanismos de participación ciudadana, sino que también se profundiza esa regla del sufragio universal. Ya no hay ningún tipo de restricción para participar en las elecciones a las que haya lugar en el país. Sencillamente el hecho de ser colombiano y tener mayoría de edad, es decir, mayor de 18 años o 18 años, pues me permite ya ser parte de ese sufragio. Y se profundiza la descentralización, es decir, estamos hablando de un Estado en donde hay descentralización política y administrativa, se da la elección de alcaldes por elección popular, eso es un síntoma muy importante de la descentralización política, cada quien eligiendo sus gobernantes y propios de cada terruño, y los gobernantes, por supuesto, en el marco de esa descentralización, pues también se pueden dar sus propias leyes. Por supuesto, pues hay unos temas ahí en los que no pueden meterse el mandatario, como son los temas penales, por ejemplo, o reformas estructurales del Estado, pero se pueden dar sus propias leyes, sus propias contribuciones. Los alcaldes y gobernadores están también autorizados para crear alguna serie de impuestos que consideren necesarios. También hacen sus propias formas de participación ciudadana, tanto así que los alcaldes, para poder formular los planes de desarrollo, se inventa cada quien una metodología distinta con el único objetivo de que las personas o los ciudadanos participen en la elaboración de esos planes. Entonces se asiste a una descentralización política y administrativa. Y aquí quiero terminar con un video que da cuenta precisamente de ese discurso que se da en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente una vez la Constitución del 91 fue expedida por esta Asamblea. Entonces, quiero que escuchemos este discurso.
los mejores resultados y soluciones. Buscando para todos los mejores resultados y soluciones. Aprovecharlo debiéramos, percatándonos de sus bondades y asumiendo el propósito claro de defender la causa común de la convivencia y el desarrollo. Las nuevas prescripciones han de ser tomadas con confianza y respetadas al abrigo de los más altruistas propósitos. En ellas se advierte que aún en los más dramáticos momentos se encuentran oportunidades y estímulos para el mejor vivir. Fue el propio pueblo quien luchó esta gran oportunidad. Fuimos los constituyentes su instrumento y estamos seguros de haber cumplido seriamente el encargo. Fueron los partidos y las diversas manifestaciones sociales los que con empeño crearon el clima apropiado para la discusión y las realizaciones. Fue el presidente César Gaviria quien con su liderazgo y atención impulsó el proceso, lo hizo viable, lo estimuló constantemente, lo alimentó con ponderadas propuestas y lo defendió del escepticismo, la desconfianza y aún de la malquerencia de los que nunca entendieron sus bondades. Sin duda ninguna, es el presidente Gaviria el personaje más sobresaliente de la reforma de 1991 y su diligente y ponderado gobierno un factor importante de realizaciones en cuya representación estuvo siempre confundido con el poder constituyente la figura notable del señor ministro de Gobierno, doctor Humberto de la Calle Lombana. El liberalismo en la constituyente le cumplió al pueblo colombiano. Fue vocero infatigable de sus inquietudes y con el criterio democrático y social de su doctrina estuvo siempre al frente de las más trascendentes decisiones. Vivo ejemplo fue en sus preocupaciones, en su sensibilidad social, en la responsabilidad de sus trabajos, en la patriótica grandeza con que se desempeñó cada uno de sus miembros, de lo que en adelante ha de ser el liberalismo para la Colombia grata que soñamos siempre y hoy comenzamos a construir. El mérito de este trabajo, que no vacilo en calificar de memorable, fue de la Colombia representada en estos queridos 74 colombianos, liberales, conservadores, de la Alianza Democrática M19, de Salvación Nacional, de la Unión Patriótica, del EPL, Quintín Lame y PRT, cristianos, indígenas, políticos y obreros, ricos y pobres, capitalinos y provincianos, intelectuales, campesinos, exguerrilleros, Colombia entera en el recinto de las más ponderadas deliberaciones, todos igualmente preocupados, todos igualmente bien intencionados, todos igualmente patriotas, produjeron un resultado de enorme beneficio, la posibilidad saludable de la paz. Ojalá llegue muy pronto para los colombianos y los 30 millones de hermanos que a partir de hoy comulgan con los propósitos inigualables de la Constitución de 1991, dispuestos estén a participar en la formidable empresa de convertir a Colombia en la patria convivente y justa que todos tenemos derecho a gozar. Que así sea por la grandeza de Colombia. Hoy debemos proyectar ese espíritu hacia el mañana, contagiar al país de la euforia de quienes, manteniendo siempre nuestro perfil y nuestras ideas, colocamos los intereses de todos los colombianos por encima de las verdades propias. Propongámonos 5 metas nacionales para lo que puede ser este fin de siglo y entremos así por la puerta grande, hoy ya abierta al siglo XXI. Defendamos y profundizamos la renovación política que recoge la nueva Constitución. Tratémosla con el optimismo de un punto de partida hacia lo nuevo. Desarrollémosla a fondo. Usémosla como la herramienta vital para que el cambio político se consolide y los hechos del futuro no contradigan el júbilo renovador que hoy nos acompaña. Los constituyentes hicimos lo nuestro. Ahora nos toca a todos los colombianos desarrollar la carta presentada. Además, logremos y consolidemos la paz. Que sea para todos los colombianos una paz real, digna, justa y duradera. Las FARC y el ELN hicieron falta y siguen haciendo falta aquí, abajo, para hacer una paz donde la vida siempre florezca.
Construyamos además un nuevo modelo de desarrollo económico donde quepamos todos. Un modelo en el cual, a la par que mantengamos la dinámica del crecimiento, incorporemos a él a toda nuestra economía, la informal, la formal. Creemos nuevas y justas relaciones entre capital y trabajo. Edifiquemos empresas que no le tengan miedo al riesgo y a la competencia. En pocas palabras, reemprendamos el propósito, al parecer hoy desfallecido, de una industrialización rural y urbana que integre al país y que contemporice con las condiciones del mundo actual. Consigamos la justicia social tan largamente aplazada para que en Colombia por fin la democracia tenga sabor a leche y a miel para todos. La justicia para ese 25% de la población marginada que nuestra sociedad reproduce aparentemente sin salida, pero que ahora, con las herramientas nuevas de la Constitución, puede y debe lograrse. Y por último, avancemos con ahínco, con terquedad hacia la integración con nuestros más cercanos vecinos, con el continente sudamericano, con los hermanos de América Latina y también, ¿por qué no?, con la a veces incómoda, pero siempre presente potencia del norte sobre el respeto mutuo como base. Colombianos, cumplimos el mandato del 9 de diciembre. Pasamos las páginas de la historia cambiando 1886 por 1991. Las puertas del porvenir están abiertas y a través de ellas se asoma el nuevo país. Ahora, cumplida la misión, nos toca a todos, a ustedes y a nosotros, a quienes creímos y a quienes no creyeron, construir una Colombia de la dimensión de la Constitución que hemos forjado. Un país donde vivamos con fe y pongamos con orgullo en manos de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos el mañana. Muchas gracias. La Constitución tendrá que ser la fuente de toda la organización jurídica e institucional, pero queremos que signifique mucho más que eso, que sea considerada como la carta de navegación de la nacionalidad, como una ruta hacia lo nuevo, donde las apetencias abrumen a los resquemores. Quiso Dios propiciarnos esta oportunidad de contribuir a la grandeza. Es un inmerecido don de la divinidad que agradecemos desde nuestra humilde condición de no ser sino briznas de hierba en las manos del Todopoderoso. Hemos recogido el país. Hoy es un solo haz. Ha desaparecido toda causa para la violencia. Cuando hicimos la transformación constitucional que hoy proclamamos el propósito de restaurar los valores morales, estábamos cumpliendo un íntimo deseo. Pretendemos que haya un renacimiento de los conceptos esenciales de la bondad, de lo honesto, de lo verdadero, y colmaría nuestros anhelos que los colombianos valoráramos de nuevo lo que significa para la paz la condición espiritual del hombre. Allá, en lo alto, siguen estando todas las posibilidades de preservar para siempre la dignidad humana. Presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, les solicitamos que se sirvan a acercarse a la mesa para la proclamación.
digo 1, 2 y 3. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Una remembranza histórica de lo que fue la Constitución de 1991. Con esto entonces damos por terminada la clase de hoy. Nos vemos, si Dios quiere, en 8 días, muchachos, para iniciar ya con el estudio, el contexto global, el contexto internacional. Y estaremos revisando ese día los principales elementos que estructuran efectivamente el contexto internacional, cómo se mueve ese sistema, quiénes son sus actores, cuáles son las dinámicas, cuáles son las capacidades con las que se mueve cada actor. Esa es la idea. Entonces, por supuesto que estaremos muy atentos a reunirnos el otro martes para poder iniciar ya con este estudio a profundidad sobre el contexto internacional y demás. Voy a dejar una actividad, yo les hago llegar la información con la monitora para que por favor todos estén atentos y eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta antes de irnos. Por mi parte no, profe, muchas gracias. Bueno, entonces un abrazo para todos, que tengan una muy buena semana y nos vemos en 8 días. Linda semana para todos. Muchísimas gracias. Igual, gracias, profe, hasta luego. Que esté bien. Lo mismo, gracias.